De química general de la Waldnerma. En el día de hoy vamos a empezar un tema que es fundamental en química general, que se basa en hacer cálculos sobre relaciones de proporcionalidad en los procesos de reacciones químicas. ¿De acuerdo? La proporcionalidad es un término que se ajusta a un marco teórico más amplio, ¿sí? Si queremos hablar de proporciones o proporcionalidad en química, debemos incorporar el término estequiometría, ¿sí? Las reacciones estequiométricas, que es básicamente parte de lo que vamos a abordar en los contenidos de hoy. Fíjense. Uno de las primeras ideas que es preciso incorporar es la noción de ecuaciones químicas, el concepto de ecuación química y su consecuente ajuste. Bien, fíjense, para el caso de las ecuaciones químicas, simplemente indica que cuando las sustancias químicas reaccionan entre sí, ¿sí?, y hay transformaciones, ¿sí?, en cuanto a cómo se relacionan esos elementos antes de la reacción y después de la reacción, ¿sí?, a este proceso de transformación lo denominamos reacción química, ¿sí?, reacción química. En dichas reacciones se produce la destrucción de las moléculas, es decir, una molécula puede entenderse como una reorganización de los elementos, ¿sí?, que están presentes en ella, ¿de acuerdo? El hecho de que se destruya una molécula no quiere decir que destruya la masa, quiere decir que hay una reorganización o redistribución de esos átomos para constituir otras moléculas, otro tipo de moléculas, ¿de acuerdo? Bien, entonces les insisto, se destruyen las moléculas pero no los átomos. ¿Qué implica que se destruyan las moléculas pero no se destruyan los átomos? Que hay un parámetro, ¿sí?, que debe cumplirse como una condición sine qua non, ¿sí?, en todo tipo de reacción química, que viene a decir que la masa, en términos de peso atómico, ¿sí?, que hay antes de la reacción debe ser exactamente la misma después de la reacción, ¿sí? Es lo que se denomina el principio de conservación de la masa. Y es el elemento que nos permite a nosotros poder establecer las relaciones de proporcionalidad en las reacciones químicas, porque no hay pérdida, ¿sí? ¿De acuerdo? Debemos encontrar lo mismo al principio que al final. Bueno, simplemente algo de nomenclatura. Bien, en las reacciones químicas, ¿sí?, hay sustancias que reaccionan y sustancias que se producen. Aquellas sustancias, elementos, compuestos que reaccionan se les denomina reactivos, de reaccionante, de elemento reaccionante. Mientras que a los productos, ¿de acuerdo?, se les encuentra después de la reacción, ¿sí? Para nominar aquellos elementos, aquellas nuevas reorganizaciones que emergen después de la reacción química, se les denominan productos, ¿sí? Por ejemplo, en la diapositiva, en la ilustración de abajo a la derecha, tenemos que una molécula de cloro reacciona con una molécula de hidrógeno, ¿de acuerdo? Dos átomos de cloro hacen cloro molecular e hidrógeno molecular. Cuando reaccionan, estos reactivos constituyen ácido clorhídrico, ¿sí? Dos moléculas de cloro y dos moléculas de hidrógeno forman dos moléculas de ácido clorhídrico. Luego veremos exactamente más detalles sobre cómo se ajustan este tipo de expresiones químicas, ¿sí? Bien. Vamos entonces ahora a detallar el concepto de ecuación química. Antes vimos las reacciones, vamos a ver las ecuaciones. Fíjense, ¿a qué le denominamos una ecuación química? Una ecuación química es una representación abreviada. Una representación abreviada de una reacción química, ¿sí? Si antes decíamos que en toda reacción química hay elementos que reaccionan y elementos que se producen, en las ecuaciones químicas tenemos una orden de aparición de los elementos, ¿sí? En este sentido, vamos a ver que en toda ecuación química hay una parte que encontramos en la zona izquierda de la expresión matemática, una flecha que puede ser en una dirección o en dos direcciones o bidireccional, y otra parte de la ecuación química en la parte derecha, ¿sí? Aquellos elementos que forman parte del segmento que reacciona, ¿sí?, lo vamos a encontrar en la parte izquierda, ¿de acuerdo? Mientras que aquellos elementos que
se generan como consecuencia de la reacción química, ¿sí? Los productos los vamos a encontrar en la parte derecha, ¿sí? ¿De acuerdo? Simplemente. Aquí es básicamente algo que es interesante añadir, es que cuando la reacción química solo tiene un sentido, es decir, de los reactivos se generan productos, la flecha solo tiene un extremo con su característica morfología, ¿sí? A estas reacciones que solo tienen un sentido de la flecha se les denomina reacciones irreversibles, ¿sí? Y entonces solo tenemos un tipo, un sentido en la flecha, en cómo se están generando los productos a partir de los reactivos. Pero hay otro tipo de reacciones químicas en la cual los productos, los reactivos generan productos, pero los productos a su vez también pueden generar nuevamente reactivos, ¿de acuerdo? Cuando tenemos este tipo de situación en química, hablamos de una reacción reversible, y para representar la reversibilidad de una reacción química no utilizamos una flecha con una morfología solo en un sentido, sino una flecha con las dos puntas apuntando precisamente, valga la redundancia, a los dos extremos. Esto nos indica que hay reacciones de reversibilidad, ¿sí? De reversibilidad, ¿de acuerdo? Bien, bueno, en este caso tenemos la reacción química, en este caso oxígeno molecular, reacciona con dos moléculas de hidrógeno molecular para generar dos moléculas de agua. En este caso vemos la representación extendida, ¿sí? La reacción química, y vamos a transitar a la ecuación química. ¿Cómo vamos a representar el oxígeno molecular? Pues, en este caso, una molécula de oxígeno. El oxígeno molecular son dos átomos de oxígeno, por lo tanto es el elemento oxígeno con el subíndice a la derecha con un 2, ¿de acuerdo? Que representa que tiene dos átomos. Para el caso del hidrógeno tenemos dos moléculas de hidrógeno molecular. El hidrógeno molecular está constituido por dos átomos de hidrógeno, entonces tenemos dos moléculas de hidrógeno molecular, 2H2, ¿de acuerdo? Y estos reactivos van a constituir, después de la reacción, dos moléculas de agua, ¿de acuerdo? Dos moléculas de agua. Bien, tenemos otro ejemplo de ecuación química, en este caso en la parte derecha de la diapositiva. Los reactivos están identificados, pues como les indicaba previamente, en la parte izquierda de la ecuación química, ¿sí? Y después tenemos la flecha que indica el sentido, ¿de acuerdo? Si es reversible o no es reversible, y finalmente los productos. Bien, para el caso de la ecuación química es interesante identificar varios elementos, ¿sí? Fíjense, hay varios números dispuestos en las fórmulas químicas. Los subíndices, que están representando el número de átomos de cada uno de los elementos, y que les indicaba al principio que eso no debe modificarse nunca, ¿sí? Porque los átomos no se destruyen, lo que se destruyen son las moléculas, ¿sí? Ahora bien, de forma previa, ¿sí? a las fórmulas químicas podemos tener lo que se denominan coeficientes. En este caso, el nitrógeno, como no hay ningún número, se asume que es 1, ¿de acuerdo? Para el hidrógeno, en este caso, tenemos un 3, ¿sí? Este tipo de numeración nos da las relaciones de proporcionalidad en los procesos de reacción química, ¿de acuerdo? En este caso, ¿qué nos está diciendo la ecuación química? Que un átomo de nitrógeno, un mol de nitrógeno, una molécula de nitrógeno, perdón, dos moléculas de nitrógeno, un mol de nitrógeno reacciona con tres moléculas de hidrógeno, 3 moles de hidrógeno. ¿Para qué? Para generar 2 moles de amoníaco, ¿de acuerdo? Vamos a ver alguna serie de ejercicios a lo largo de la presentación. Bien, acabamos de hacer mención al tema de los coeficientes, y los coeficientes, lógicamente, se deben incluir en toda reacción química para poder entender las relaciones de proporcionalidad. Ahora bien, cuando se tiene una reacción química, esta debe ser ajustada, ¿de acuerdo? Debemos ajustar matemáticamente para cumplir el principio de conservación de la masa. Una vez que hemos verificado que el principio de la conservación de la masa se cumple, entonces estamos asumiendo que nuestra ecuación química está balanceada, está ajustada, ¿sí? Fíjense. Dice, para que la ecuación de una reacción química cumpla con la ley de la conservación de la masa, ¿sí? La masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Pues como estábamos comentando antes, los átomos no se están generando ni se están destruyendo. Hay una reorganización atómica, hay una destrucción de moléculas para constituir otro tipo de moléculas, ¿de acuerdo?
Para cumplir el principio de conservación de la masa debemos incorporar los coeficientes a las fórmulas químicas y de esta manera tendremos una ecuación ajustada o igualada, también se llama balanceada. ¿De acuerdo? Bien. A este tipo de números, ¿sí?, que encontramos en la parte izquierda, que anticipa a las fórmulas químicas, se les denomina coeficientes o coeficientes estequiométricos. ¿De acuerdo? Coeficientes estequiométricos. Fíjense, en el rectángulo está resaltando algo que es interesante. Fíjense. Dice, ajustar una reacción química es poner coeficientes estequiométricos numéricos a ambos lados de la ecuación química, ¿sí?, que permiten cumplir con la ley de la conservación de la masa, según la cual la reacción química, la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Este principio que estamos ahora invocando, ¿sí?, el principio de conservación de la masa, deben siempre tenerlo en cualquier planteamiento enfocado a resolver un problema químico. Si ustedes parten de una ecuación química que no está balanceada o no esté ajustada, con toda seguridad sus cálculos no van a ser correctos. ¿De acuerdo? Porque están mirando el principio fundamental de la química, que es el principio de conservación, ¿sí? Entonces, lo primero que deben hacer en cualquier problema es verificar que los procesos, ¿sí?, de reacción están equilibrados a la izquierda con la derecha. ¿De acuerdo? Esto es muy relevante. Bueno, fíjense, aquí hay varios elementos que vamos a destacar, ¿sí? Simplemente quiero regresarme aquí, ¿sí?, para que vean que los coeficientes es distinto que los subíndices, ¿sí? Los subíndices nunca se deben modificar, ni a la izquierda ni a la derecha, ¿de acuerdo? No se modifican, ¿de acuerdo? Los que aparecen en las fórmulas nunca deben modificarse. ¿Qué es lo que se puede modificar? Simplemente los coeficientes. A continuación vamos a ver una serie de pasos que secuencialmente es conveniente seguir para poder ajustar reacciones químicas, ¿sí?, ecuaciones químicas. Vamos a ello. Fíjense, inicialmente debe identificarse cuáles son los reactivos y los productos. Entonces hay que mirar a la izquierda y a la derecha. En este caso tenemos zinc y ácido clorhídrico para formar posteriormente cloruro de zinc e hidrógeno, ¿sí? Fíjense. Entonces, posteriormente se escribe la ecuación no ajustada usando las fórmulas de los reactivos y los productos. ¿Por qué se debe identificar la fórmula de los reactivos y los productos? Porque, le insisto, los subíndices de las fórmulas químicas no se modifican, ¿sí? Estos no se deben modificar, deben alterarse la proporcionalidad solo utilizando los coeficientes estequiométricos, ¿sí? El cloruro de zinc nunca va a tener el cloro un subíndice diferente al 2, siempre va a mantenerse. Habrá que modificarlo, la proporción, a través de los coeficientes. Habrá que ajustar la reacción a través de los coeficientes. Bien. Entonces, ya que tenemos la ecuación no ajustada, donde están las fórmulas químicas, se determinan los coeficientes que nos dan números iguales de cada tipo de átomo a ambos lados de la flecha, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos que hay zinc, hidrógeno y cloro. Bueno, pues tenemos zinc, cloro e hidrógeno. ¿Cuántos átomos de zinc hay en la parte izquierda? Tenemos uno, ¿sí? Un átomo de zinc, un átomo de zinc, ¿de acuerdo? ¿Cuántos átomos de hidrógeno? Aquí tenemos uno, aquí tenemos dos. Entonces, si ponemos un 2 aquí, tenemos 2 por 1, 2. Y 2 por 1 por 2, 2. Entonces tenemos igualado el hidrógeno. Y posteriormente, para el cloro, nuevamente tenemos un átomo de cloro y aquí 2 átomos de cloro. Pero si multiplicamos por el 2, 2 por 1, 2 átomos de cloro, y con el subíndice 2 tendríamos también 2 átomos de cloro. De esta manera estamos verificando que la proporcionalidad que nos está indicando los coeficientes estequiométricos está asegurando el principio de conservación, ¿sí? Bien. Entonces, ya que tenemos verificado que el número de átomos es igual a ambos lados de la molécula de la reacción, entonces tenemos precisamente ajustada la reacción, ¿de acuerdo? Dice que para ajustarse debe utilizar el conjunto de coeficientes enteros
más simples. Bueno, el término simple lo ponen en cursiva, pero en realidad lo que hay que utilizar es el mínimo, ¿sí? Porque aquí podríamos, por ejemplo, pues sacar factor común, ¿no? O poner un múltiplo. Ponemos 2 átomos de zinc por 2, aquí ponemos un 2, aquí un 4, aquí un 2, aquí un 2, y tenemos una ecuación química equivalente, porque lo único que estamos haciendo es multiplicar cada uno de los coeficientes estequiométricos por 2. Podemos hacerlo por 2. Siempre que multipliquemos por el mismo número a todos los coeficientes presentes en una ecuación química, tenemos una ecuación equivalente. ¿De acuerdo? Tenemos una ecuación equivalente. Se refiere a que hay que utilizar el más simple para minimizar esta proporción. ¿De acuerdo? Es equivalente, pero es mejor trabajar con números más pequeños. ¿Por qué pasa esto también? ¿Por qué se alude a números más pequeños? Porque a veces los coeficientes estequiométricos no son números enteros, ¿sí? A veces es, imagínense que en vez de ser 2 es, yo qué sé, 5 tercios, ¿sí? Entonces, para evitar que aquí haya un número racional, ¿sí? Una fracción, entonces eliminamos la fracción multiplicando, ¿sí? Por el factor adecuado, de tal manera que en vez de quedarnos 5 tercios, pues nos quede 5, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos los coeficientes estequiométricos deben variar su proporción, ¿sí? Vamos a verlo en ejemplos posteriormente. Bueno, y finalmente, pues tenemos que verificar que está igualada. Bien, alguna serie de normas que podemos utilizar para balancear una ecuación química. Primero, vamos a ir en orden secuencial, ¿eh? Esto lo vamos a ver mucho más fácilmente cuando lo apliquemos en ejemplos en concreto. Fíjense. Dice, si un elemento aparece en un solo compuesto, o una sola vez, en cada lado de la ecuación y con igual número de átomos, se deberá intentar ajustar primero. ¿Sí? Dice, las fórmulas que contengan estos elementos deben tener el mismo coeficiente, ¿sí? Para mantener exactamente esa equiparación de ambos lados de la ecuación química. ¿Qué más? Buscar los elementos que aparecen solo una vez en cada lado de la ecuación, pero con diferente número de átomos. De tal manera que podemos decir, aquí aparece hidrógeno, aquí aparece agua, ¿no? Entonces, vemos ahí, ¿no? ¿Qué más? Dice, balancear los elementos que aparecen en 2 o más fórmulas del mismo lado de la ecuación, ¿sí? Primero, los elementos que aparecen solo una vez a cada lado de la ecuación, pero con diferente número de átomos, y posteriormente balancear los elementos que aparecen en 2 o más fórmulas del mismo lado de la ecuación. ¿Qué más? Posteriormente, si algún reactivo o producto es un elemento, por ejemplo, el oxígeno molecular, que aparece mucho, se ajustará en último lugar, ¿sí? Se ajustará al último, ya lo veremos sobre la marcha, que es mucho más fácil. Finalmente, si hay grupos de átomos que no se modifican en la reacción, por ejemplo aniones, se ajustará como una unidad, se quedará 1, 1, ¿sí? Finalmente hay que tener en cuenta lo que antes les comentaba, nunca hay que introducir átomos o moléculas que no intervengan en la reacción, porque en ese caso estamos violando el principio de conservación de la masa, ¿sí? Esto es básicamente lo que les contaba. No se deberán cambiar los coeficientes de las fórmulas químicas, no podemos cambiar el número que precede, lo que sí podemos cambiar es el número que precede a las fórmulas, es decir, los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Los coeficientes estequiométricos. Bueno, fíjense, aquí tienen una ecuación, ¿sí? Una ecuación química, fíjense. Tenemos, ¿sí? C2H6 más oxígeno para generar CO2 y agua. Bueno, esto es una reacción de combustión característica. Es un hidrocarbono que reacciona con oxígeno para dar CO2 y agua. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues primero vemos el carbono. Aquí hay 1 por 2, 2 carbonos. ¿Cuántos hay aquí? 1. Entonces habrá que poner aquí un 2. Igualamos el carbono. Fíjense, aquí ponen un 2, ¿sí? Luego vemos el hidrógeno, porque hemos dicho que el último que se debe ajustar es cuando un elemento está solo, ¿sí? Cuando un compuesto, cuando un elemento químico está solo, que es el oxígeno en este caso. Lo vamos a dejar para el final. Entonces, 6 hidrógenos, 1 por 6, 6. Y aquí hay 2. Entonces, 3. Si ponemos 3, tenemos 3 por 2, 6. Y tenemos 6 hidrógenos, 6 hidrógenos. Y finalmente, vamos a ajustar los oxígenos. En este caso tenemos 2, aquí tenemos 2 por 2, 4. Más 3, 7. 7 medios, ¿sí? Si tenemos 7 medios, el 2 con el 2 se me va y me quedan 7, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede?
que en este caso, para poner los coeficientes estequiométricos más simples, es decir, ajustarnos a los mínimos enteros, si multiplicamos por 2, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 2 moléculas de este hidrocarbono, más 7 moléculas de oxígeno, genera 4 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua. ¿Qué es lo que he hecho para resolver el problema? Multiplicar por 2 cada uno de los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Si a 7 a 7 medios lo multiplico por 2, se me va el 2 con el 2 y me queda 7. Entonces tengo esta ecuación química balanceada, ¿de acuerdo? Les insisto que vamos a ver un vídeo de ejercicios sobre este respecto, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a dejar aquí este vídeo corto y en el siguiente vamos a analizar cálculos estequiométricos, ¿sí? Particularmente cálculos estequiométricos de peso-peso, peso-volumen, volumen-volumen, tantos porcentuales de pureza y rendimientos, así como el concepto de factor limitante.